Es tiempo de hablar y estamos con Jesús Manuel Argáez de los Santos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Acabas de ser ratificado. Jesús, gracias por estar aquí. Sí. Estuviste 4 años ya, acabas de ser ratificado por el Congreso del Estado. En 2012 fue el primer periodo y ahora el Congreso del Estado tuvo que nombrarme para un segundo y último periodo. ¿Que se acaba cuándo? En 2016. Ahora, Jesús, ¿cuánto tiempo lleva la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, la comisión fue aprobada en el 92 y entró en funciones el 6 de enero de 1993. 2003, ya vamos para 20 años. Sí. Ahora, se establecen ya en las leyes, en los tratados internacionales, en la legislación local, estos derechos humanos que se deben cuidar, pero se violan mucho estos derechos humanos. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, lo que me mencionabas, el acceso a la alimentación, y hay gente que tiene problemas de acceso a la canasta básica, el acceso a la salud, y hay gente que se queja hasta de las medicinas que no las tiene, acceso a la educación, y hay un rezago educativo grandísimo, el asunto de los niños y las niñas, en fin, hay problemas severos. En el caso de la organización política de Sinaloa, por ejemplo, se establece el derecho al agua, un derecho humano, derecho también a la objeción de conciencia, pero ya hay reglamentaciones jurídicas donde se establece inclusive el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano. Y entiendo que también el acceso a la tecnología a la está perfilándose. Sí, porque mira, definitivamente la tecnología hoy en día es un papel fundamental para el desarrollo, a grado tal de que los derechos humanos, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se considera que son una condición de vida. Si hablamos de una condición de vida, en este ejemplo concreto de la energía eléctrica, no es la misma condición de vida que tiene un niño que cuenta con electricidad en su casa a un niño que no tiene electricidad. Ahora que mencionas este tema, por lo que me estás diciendo, por ejemplo, los problemas con la Comisión Federal de Electricidad, las altas tarifas eléctricas, ¿se puede perfilar como una violación a los derechos humanos de los tabasqueños? Definitivamente, técnicamente, jurídicamente, se ha visto desde el punto de vista, para la redundancia, de afectaciones al consumidor. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha querido entrar realmente a este tema, pero sin lugar a dudas que es relatorio de derechos humanos, porque tiene que ver con la condición de vida y con el desarrollo. La nacional no la ha querido entrar, ¿por qué? Pues de fondo, hasta el momento no tenemos ninguna resolución. Generalmente la Comisión Nacional lo que ha hecho es las quejas que llegan relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad, pues se van más por el ámbito de violaciones a los derechos del consumidor ante la Profeco. Entonces, realmente lo maneja en ese punto de vista y no tenemos hasta hoy recomendaciones de la Comisión Nacional relativas. Es a la que le corresponde, es a la ser que una dependencia federal. Exactamente. Creo yo que ahí es una de las cuestiones que se tendría que reflexionar más a profundidad. ¿Por qué? Porque definitivamente que hoy en día la energía eléctrica es vital para el desarrollo de la familia y para el desarrollo económico y de la industria y de cualquier sector del que estemos hablando. Entonces vemos claramente que hay abusos, que hay excesos, que la Comisión Federal de Electricidad está navegando en la impunidad. Hoy en día te cobra lo que quiere bajo parámetros verdaderamente absurdos. Hay situaciones donde inclusive no hay medidores, en el caso muy concreto donde no hay medidores y sin embargo cobran en base a la referencia de los consumos anteriores o cosas de esta. Le calcula al cálculo, imagínate, eso rompe completamente con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho tiene que estar basado en el principio de legalidad y tiene que proporcionarte algo que se llama certidumbre. Y si tú no tienes la certidumbre de que hay un cálculo exacto, ¿verdad?, y concreto, entonces si están a ojo de buen cubero cobrando, ¿y por qué unas tarifas aquí, por qué otras tarifas allá? Si debe de haber un principio de equidad, etcétera, etcétera. Entonces vemos realmente que la Comisión Federal de Derechos Humanos es violadora de derechos humanos
aunque no tengan en este momento ninguna recomendación. ¿Cuál es tu diagnóstico de los derechos humanos en Tabasco? ¿Qué está pasando en Tabasco con la gente, con los tabasqueños? Bueno, tenemos muchos retos, tenemos enormes retos en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no son otra cosa que valores que son traducidos jurídicamente a través de las leyes y que obviamente empiezan a terminar desde la propia casa, cuando son tutelados por el sistema jurídico tutelado. Realmente tenemos que trabajar en muchos aspectos. Hacer un diagnóstico tendría que ver tema por tema, porque tiene que ver, por ejemplo, con los grupos vulnerables, que tiene que ver con equidad de género. O te lo pregunto así, ¿de qué se queja la gente? Bueno, mayoritariamente la gente se queja con relación a los servidores públicos vinculados a la Procuración de Justicia, a la policía, ¿verdad? Tanto la policía municipal, como estatal, como la policía ministerial a nivel local, y de igual manera lo que fuera el interior de los reclusorios, que es otro tema también muy importante, y por la atención que se recibe en la Procuración de Justicia y el acceso a la justicia. A ver, nada más para dimensionarlo, ¿cuántas quejas reciben, no sé si al año las contabilizan? Sí, ¿Cuántas claro. son, digamos, a estos cuerpos de seguridad que son los que deberían proteger a la gente? Mira, en promedio estamos hablando que la Comisión está recibiendo 1.500 quejas anuales. 1.500 quejas cada año. Exacto. De estas 1.500 quejas, 600 tienen que ver con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y con policía municipal y policía estatal, ¿verdad? Sí. Las otras 600 tienen que ver con la Procuración de Justicia, de las cuales 300 tienen que ver con la Policía Ministerial y las otras mayoritariamente contra servidores públicos de la Procuraduría como los ministerios públicos. Entonces, generalmente son detenciones arbitrarias, extorsión, tortura, malos tratos indebidos, también denegación del servicio de justicia, denegación del acceso a la justicia, o dilación de la atención al servicio de justicia, personas que inician una demanda y bueno, se llevan meses, una eternidad, finalmente hasta prescribe el ejercicio de la acción penal y no hubo pasa nada. acción contundente por parte. Esto fomenta la impunidad, ¿no? Completamente. Fíjate que de acuerdo a estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al año se están recibiendo en el país, alrededor de 1,5 millones de delitos. De ese 1,5 millones de delitos se denuncia cerca del 10%, 150.000. Y de esos 150.000 delitos terminan con una condena de causa ejecutoria, pues cerca del 2%. Entonces, estamos hablando, tristemente, que quien comete un delito en este país tiene el 98% de probabilidades de no ser, de probabilidades estadísticas, de no ser sancionado. ¿Y en Tabasco? Es el mismo. 98, quien comete un delito en Tabasco tiene el 98% de no ser sancionado. Inclusive, de las personas que son acusadas de delincuencia organizada, que las vemos en la televisión, en la prensa, y que son exhibidos, el 70% queda libertad definitiva por parte de un juez federal. Estamos hablando, insisto, de un nivel de impunidad Enorme. elevadísimo. Vamos a la pausa, es tiempo de hablar, volvemos.